¿Qué onda? A ver. am, Vamos empezando antes de pasar a lo siguiente del parcial, que es proteger nuestras aplicaciones encriptando cosas. Vamos preguntando uno por uno cómo les fue, cómo se sintieron con el proyecto. Eviten lo de sé que no es la única materia, sé que tenían más cosas que hacer. Solo quiero saber cómo se sintieron, qué vieron en el proyecto, qué le pudieron haber mejorado. Uno por uno. Ana. Next. Arándano. Mm, Estuvo algo difícil, sobre todo la parte del algoritmo para a- asignar grupos a profesores. Sí, creo que en esa parte sí no supe. Ok. Gracias. Santiago. Estuvo un poco largo, complicado de hacer, Ok. no sé. Santiago. Quizá pasar más funciones a alguna librería en vez de tenerlo todo amontonado en un mismo programa. Bien. Fer. Creo que al final sí estuvo un poquito largo y complicado, pero me gustó el resultado que obtuve. Solo creo que me faltó pues agilizar un poquito más lo que me tardé en diseñar como la estructura. Interesante. Ok. Murillo. También hacer más sencillo el código porque al final sí repetía mucho código. También agregar más funciones o bueno, cosas que vimos en clase que no se me ocurrió durante cuando lo estaba programando. Y ya. Ok. Jesus. Next. Caleb. Um, pues lo que más se me complicó fue igual la generación o la asignación de grupos a los profesores. La verdad no se me ocurrió una manera pues de hacer lo que quedara bien y pues recurrí a algo muy simple. Ok. Se me hizo difícil eso. Diesel. Pues algo que sí no supe cómo hacer fue lo de la comunicación entre las clases. Ok. Michelle. Mm, Pues sí estaba difícil. Creo que una parte que se me hizo muy difícil fue empezarlo, porque se veía como muy grande, pero una vez que ya lo empezabas ya te ponías a hacer más cosas. Y tal vez de algunas funciones que unas cosas se las puse como me fui por la ruta fácil, pero tal vez no era lo correcto que se estaba pidiendo. Ok. Gracias. Elena. Eh, Creo que Michelle ya dijo lo que iba a decir. La verdad que sí, también me estresaba mucho pensar que lo tenía que hacer, pero pues ya una vez que lo hice, igual me seguí estresando, pero también pues repetí mucho código. Y sí estuvo muy difícil, creo que no usé todos los temas de la clase que me pudieron haber servido mucho y me fui por los que yo tenía de antes, que no fue lo más eficiente. Tona.
pues me hubiera gustado mejorar un poco la lógica que utilicé al final para lo de los profesores y pues optimizar algunos puntos también. Next. A mí se me hace como muy complicado cuando no hay como una captura de pantalla de lo que se requiere para el programa. O sea, visual, me hace como muy, muy complicado. No sé por qué. Pero sí, eso fue. Sí te das cuenta que no me entregaste nada, ¿verdad? Sí. Ok. Next. Pues hubo algunas partes un poco dificilillas, pero la verdad es que estuvo bastante tardado el código. Ajá, sí. Ok. Gracias. No me di cuenta cuando me iba. Ni pex. Ok. ¿Qué les pasó a la mayoría? La mayoría sí. No estoy diciendo que todos, pero algunos. La mayoría, de hecho, lo puso todo así horriblemente en un solo archivo, .cs. Recuerden que es como si le aplicaran formas normales a su código. A veces el dividirlo entre más archivos, para mucha gente se le hace más difícil, pero en realidad, entre más ordenado y más dividido esté, menos código hay que leer. Porque acuérdense que a veces mucha gente llega y ve el código de un archivo y dice, güey, 5000 líneas, no te pases de lanza. Así lo hayas estructurado de una manera que Dios lo tocó o lo que sea, o cualquier divinidad en la que crean, 5000 líneas en un solo archivo es una aberración. Hagan clases parciales. Usen interfaces. ¿Sale? Y eso solo es para la parte de en sí el... Eso en sí solo para la parte de la estructura. Lo que dijo Fer fue interesante, que se tardó demasiado en la estructura. Al igual que lo dijo también, no sé si Michelle, bueno, lo trataron de decir Michelle y Elena, según yo. Les dejé este programa también por lo mismo. Cuando vayan a... Bueno, para los que sí se vayan a dedicar a esto, obviamente. Cuando vayan allá afuera a servir a las grandes empresas de software, van a tardar bastante tiempo, créanme, en decidir una estructura. Porque ustedes estaban acostumbrados a lo contrario. Ustedes estaban acostumbrados a primero programar y después definir cuál es la estructura una vez que aventaron todo el código. Lo cual es totalmente incorrecto. Es una maña que difícilmente se quita. ¿Sale? Les dejé este tipo de programa porque en realidad este tipo de cosas son los que les van a dejar allá afuera. Les van a dejar algo que ya está hecho, algo que ya está corriendo, algo que necesita que sea algo que necesita que sea recuperado o que le hagan un hotfix así. ¿Sale? No les van a decir, ¿sabes qué? Hazte algo nuevo porque esta madre ya no funciona. No, esto es lo que hay. Arréglalo o vete de aquí. En eso va a consistir la segunda parte, de hecho, que es el tercer parcial. Lo que muchos no hicieron, de hecho, lo van a tener que hacer porque el mismo programa lo vamos a usar para el tercer parcial. Así que para los que no lo hicieron o no lo terminaron, aún así deben de seguir trabajando en él. Y así es la vida del software, chavos. Ya hice algo, sé que lo debo de mejorar. Ok, ¿puedo mejorarlo ahorita? Sí, ok, ¿no le pego en la madre a alguien? No, ok, sí lo puedo mejorar. Bueno, sé una forma en la que no le pego en la madre a alguien. Lo tengo en un repositorio, él está trabajando en la branch de producción, yo estoy trabajando en una branch que es diferente, que nació de producción, que se llama feature o algo así. Entonces, para los que dijeron que les estresó, que no le entendieron, así o peor, se los van a dejar allá afuera.
Allá afuera, Oscar, allá afuera jamás te van a dar, muy pocas veces, perdón, te van a dar una impresión de pantalla de cómo rayos debió de salir. Te lo van a explicar. Así, te van a decir, te van a llamar, te van a sentar ahí a un ladito de la señora o el señor que se encarga de revisar toda esa información que tú le pones en un Excel, si quieres, o en lo que quieras. Y te va a decir, eso está mal. Y tú le vas a decir, ¿por qué? Porque no debió salir ese número, debió salir de otra cosa. No, le puedes sacar impresión de pantalla si quieres, pero vuelvo a lo mismo. Cuando están trabajando en programas que están en producción, hay gente que les lleva muchísima más experiencia y que sabe qué debió de salir. ¿Vale? Entonces, todo esto ha sido más bien como una preparación o una pequeña prueba de lo que está allá afuera. Además de que el problema sí estaba muy cabrón. Lo admito. Pero bueno, no se los dejé completo el problema porque en realidad se hubieran vuelto locos ahí sí. ¿Sale? En cuanto ustedes le meten horarios a esa cosa, es un problema aún más complejo. Yo creo que el 200% más difícil. En cuanto al algoritmo se refiere, tú no, Cortana. En cuanto al algoritmo se refiere, oh, que la Cortana. En cuanto al programa a resolver se refiere, para quien no sale Cortana, lo que hicieron muchos fue agarraron el primer profe que se les ocurrió y órale, empezarle a poner sus materias. Para los que lo hicieron así, por definición, eso es como si lo hubieran hecho a fuerza bruta, que yo les dije, eso no iba a ser lo correcto. Se los dije desde el día que se los dejé. Por fuerza bruta jamás va a ser. Obviamente ustedes lo calaron con los típicos happy cases, que son 3, 5 profesores, 1, 2 profesores junto con el coordinador. Metan a todo el set y a ver si es cierto. A ver cuánto va a tardar por mera fuerza bruta. O a ver si va a haber profesores que no van a trabajar, porque a como lo acomodaron, el primero que llegó fue el primero que se llenó. Parte de lo que tuvieron que pensar o hacer fue lo siguiente. Debieron de pensar en que en realidad dejar a profesores sin clases no era una opción. Llenar con lo mínimo a todos los profesores sí era una de las opciones correctas. ¿Cuándo han visto que, bueno, no, ese era un mal ejemplo. ¿Cuándo han visto que Gusa no tenga clases? Molina no tenga clases. Jamás. Ustedes ya llevan 3 años y medio en el SETI. ¿Cuándo han visto que Molina haya tenido nunca clases? Que no les haya tocado es cosa diferente a que no tenga clases. Ojo con eso. ¿Sale? Entonces, déjenme. Parte de lo que pudieron haber hecho o pudieron haber mejorado es que hubieran puesto criterios para saber quién llenó primero. Que sí fue algo que pocos hicieron, pero que sí vi que llegaron a comprender. Yo tengo mi lista de profes. La lista de profes sé que está llena de sujetos con horas mínimas y horas máximas. Y que también tiene su lista de materias a impartir. Así por default, sé que, por ejemplo, el de Fer y el de... para contrastar. El de Fer y el de Caleb, según yo. Fer, de hecho, sí toma, hasta donde recuerdo, los que menos materias tienen en su lista, según recuerdo. Corrígeme si me equivoco. No, sí está bien. Sí, dice eso. Por ejemplo, Caleb sí fue de los que, estoy diciendo, Caleb sí fue de los que agarro cualquier profe y órale perro, llénate.
Fer, en cambio, lo que hizo fue, tomo el profe que menos materias tenga, porque según recuerdo sus comentarios ahí puso, es más fácil llenar a los que menos tienen. Y está totalmente en lo correcto. Aunque tengas solo una materia, yo te puedo dar, por ejemplo, si fuera una materia de primero, fundamentos de programación, que no sé si se siga llamando igual, I don't give a shit. Fundamentos de programación. Fundamentos de programación, aunque solo tengas una, ¿de cuántas horas es la materia? Según el CETI es de 7. A lo mejor esa es la posición de 5, no me importa. ¿Sale? Yo puedo llenar a ese profesor, ya sea asignatura o de base, con lo mínimo con solo una materia. Entonces ya cubría a lo mejor toda la demanda de grupos que tenían esa materia con ese profesor. Y ese profesor ya es alguien que ya sé que pocas veces puede ser flexible. ¿Por qué? Un profesor, entre más materias tenga en su lista de asignaturas, ¿sale? Es más flexible o es más probable que pueda llenarlo con diferentes cosas. Tómenme a mí, por ejemplo, como profesor, a comparación contra Alejandra Alcaraz. Alejandra a lo mejor puede dar todas las de electrónica. A comparación mía, yo puedo dar todas las de programación. Ambos somos flexibles porque tenemos la mayor cantidad de materias a través de todos los semestres, todos los grupos. Entonces, otra vez. Yo tengo a lo mejor 3 de aquí. Yo tengo a lo mejor 2 materias. Alejandra Alcaraz también tiene 2 materias. Significa, supongo que lo vieron mal ahí, pero bueno. Significa que en realidad, tanto puedo llenar a Ángel con 1 y 1, o 2 y 1, 3 y 1, tanto Alejandra como todas de 1, 3 y 1, etc. Vuelvo a lo mismo. Entre más materias tiene el profesor, más flexible lo vuelve. Y esa palabra flexible es una bastante importante. Porque en realidad esa flexibilidad que me permite quitarme materias, porque a lo mejor alguien se quedó sin materias, que es algo que jamás vi en ninguno en ninguno de sus, ni del otro grupo, créanme. En ninguno. Es esa flexibilidad de decir, ok, yo ya estoy lleno, pero, ¿sabes qué? Me faltó un profesor que se llenara de esta, que tú tienes 3 de esas. ¿Sabes qué? Quítaselas a quien está lleno y dáselas al otro. Sé que suena medio idiota, a lo mejor en cuanto a programación se refiere, pero es algo que pasa en la vida real, en el caso práctico, cada semestre. Entonces, vuelvo a lo mismo. A fin de cuentas, otra vez, Fer lo pone con el menor número de materias que tiene cada profesor, los ordena. Imagínate que ese mismo algoritmo esa misma mentalidad se iba, pero el mismo caso, pero al de Caleb, que dije. ¿Qué pasa si ese profesor era de los últimos? Porque Caleb lo puso hasta el último. No sé por qué, pero por alguna razón. El mejor caso es cuando Caleb lo puso ese profesor que tiene solo una materia de primero. Que solo tiene la materia de primero en su lista de materias. El mejor caso sería que él fuera el primero. Pero ¿qué pasa si nunca fue el primero? ¿Quién sabe cuándo se iba a llenar? Imagínate que entonces hubo 5 profesores antes de él que tenían la misma materia de primero. Ese profesor jamás se hubiera llenado entonces. Entonces, otra vez, parte esencial de lo que pueden ir mejorando es poner criterios de evaluación para saber a quién llenó primero. Si lo van a hacer por número de horas, por número de... por número de materias,
Ya sea por primero agarro los de asignatura y los que tengan menos materias, o primero los de base, como quieran. Empiecen a experimentar con diferentes tipos de criterios de evaluación. Eso es lo único que digo, al menos para los que lo hicieron a fuerza bruta. ¿Sale? Ese sería. Para los que sí hicieron este tipo de cosas, en los que lo ordenaron por alguna cosa, ahora solo les falta la negociación. La negociación entre profesores. ¿Por qué? Y esto pasa cada semestre, chavos. Y se los podría mostrar si estuviéramos en el SETI, créanme. Porque ahí tengo todos mis horarios de todos los semestres anteriores. Cada semestre, cada vacaciones, 2 semanas antes, nosotros regresamos antes para empezar a planear todo. Andrés nos pone una lista con nuestras materias, que es lo mismo que hacen ustedes en su programa. Va con Ángel, le da su lista, va con Alejandra, va con Areli, va con Gusa, va con Molina, va con Sergio, va con Coco. A todos les da una lista. Y cada profesor lo ordena por orden de prioridad. ¿Sale? Yo siempre pido programación orientada a objetos primero. Pero ¿por qué rayos entonces nunca me dan programación orientada a objetos? Ah. Interesante. ¿Por qué? Porque de hecho yo compito por la materia con otros profesores. ¿Profesores como quién? Profesores como Sergio, profesores como Sonia, que se llevan toda la talacha de todas las materias de programación orientada a objetos. Además de que en realidad el sistema que usa el SETI sí tiene una prioridad, que de hecho es llena primero a los de base en vez de a los de asignatura. Entonces, supongamos que tanto Sonia como Sergio como... ¿quién más da Po? Molina ha dado Po, de hecho. Gusa también y Coco. Supongamos que todos ellos están, como son de base, ellos me ganan todas las materias de Po. Entonces, otra vez, en base a esos criterios se está dando cuenta cómo en realidad, incluso ni siquiera el sistema del SETI funciona tan bien como debería. Y no funciona tan bien porque de hecho yo lo he visto muchísimas veces. Lo he visto muchísimas veces que te da cruces. Cruces entre, ¿sabes qué? Se me cruza esta materia con este salón. Se me cruza, este profe no tiene el mínimo de horas. Este profe ya se pasó de lanza, tiene más de 40 horas. Ahí es donde empieza, pero eso no lo hace automáticamente, chavos. Ahí es donde empieza, de hecho, así se lo entrega a Andrés. Se lo entrega en un Excel super pitero. Le dice, mira, aquí tengo un cruce, aquí tengo un cruce, aquí tengo un cruce, acá tengo un cruce. Este güey no tiene casi materias. Arréglalo tú. Yo ya casi lo arreglé, ya solo arréglalo tú. Y entonces ahí es donde Andrés se pasa toda una semana acomodando a todos los profesores. Y es donde empieza entonces a Andrés a hacer esta negociación. ¿Sabes qué, Sonia? A fin de cuentas, te voy a quitar un grupo, se lo voy a dar a Ángel. Ángel, te voy a quitar ese grupo de programación avanzada y se lo voy a dar a... pues hasta ahorita de hecho soy el único que da programación avanzada. Pero bueno, supongamos que se lo da a Nachito, no sé. Entonces, vuelvo a lo mismo. Para los que sí lo hicieron por un criterio, empiecen a ver empiecen a experimentar mejor cuál es el mejor criterio. Punto número 1. Punto número 2. Hagan más grande esa base de datos. Voy a intentar ir al SETI otra vez porque ahí es el único lugar donde está el proyecto que nosotros hicimos para ingeniería. Ahí hay una base de datos del 2007 de todos los profesores del SETI, de todas las carreras, de todos sus horarios y de todas sus materias a dar. Son como 300 megas de pura información. Voy a intentar sacar mi disco. Debe de estar en el lugar de Gusa, estoy casi seguro, porque ella fue mi asesora. Ahí tiene que estar mi disco. Voy a intentar sacar la base de datos y si la puedo sacar e interpretar de nuevo, se las paso. Y ya tienen toda
la info del SETI al 2000. ¿Qué dije? ¿2001? No, ¿verdad? No, creo que dije. No fue 2001, porque salí en el 2011, tecnólogo. Dijo 2007, ¿no? 2007 entré a tecnólogo. No, no es del 2007, es del 2014, creo. Todos los profes del 2014. Entonces, si puedo, voy a echarme una vuelta. Si puedo, voy, las saco y se las paso. El problema es que van a tener que hacer scripts de SQL para poder pasar la info que necesitan, porque ustedes todavía y no le van a meter horarios. ¿Sale? Ustedes no le van a meter horarios. Sí, vamos a crecer esto a semestres y a carreras. Ese es el siguiente paso. Va a haber diferentes grupos A1. Va a haber múltiples grupos A1. La única diferencia es que hay un A1 de semestre. Hay un A1 del semestre tal de la carrera tal. Shh, Lucas. Entonces, otra vez, para los que no hicieron nada, como Sammy, como Oscar, termínenlo. Así sea pura fuerza bruta. Acuérdense siempre lo que digo. Si llegué ya a un punto en el que de ahí ya puedo empezarlo a mejorar, mejor llego a ese punto, ¿sale? Aunque sea ineficiente. Si lo van a hacer primero por fuerza bruta, adelante, pero termínenlo. Segundo paso, para los que lo hicieron por fuerza bruta y se quedaron hasta ahí, empiecen a hacer un orden por prioridad. Elijan el que quieran y ¿cómo se llama? Elijan el que quieran y empiecen a experimentar. Para los pocos que sí ordenaron por algún criterio, intenten lo siguiente. Obviamente existen diferentes resultados correctos. Y con resultados correctos significa que todos los profes están llenitos. Intenten lo siguiente. De entre ellos, una vez que generaron su primer resultado, de entre ellos, ¿cuáles materias son las más susceptibles a cambiar? Les doy un tip. Las materias que más se repitan en la lista de profesores. Esas son las más susceptibles a cambiarse entre ellos. Porque son las únicas, de hecho, que pueden intercambiarse. No puedo intercambiarme algo que no existe. Aunque eso sí lo hacen en el SETI. No sé por qué rayos ahora me dieron programación 2. Si nunca puse programación 2. Pero bueno. Entonces, otra vez, van a seguir trabajando con ese programa, de hecho. Va a ser algo que me van a entregar en el tercer parcial. Van a seguir trabajando en ese programa. Va a irse hasta creación de grupos y semestres junto con carreras. ¿Sale? Así que tienen que seguir trabajando en él si no hicieron nada. Vamos a seguir con cómo encriptar y desencriptar nuestros datos en nuestras aplicaciones en C#. Ups, así no era. ¿Cómo ponía la terminal? Tuvo el terminal, control Ñ. Gracias. Ok. ¿Por dónde empiezo, de hecho? Supongo que por la teoría. Pero bueno, vamos creando mkdir. Encryption. Set encryption. Dentro vamos a crear otros dos carpetas mkdir. CryptoApp.
mkdir cryptolib. Entonces tenemos la librería y la app. Ok. Vamos a crear un proyecto en CryptoApp y una librería en CryptoLib. Ya saben cómo se hace pedo. CryptoApp sería .NET New Console. Listo. CryptoLib .NET New Class Lib. Y dentro de encryption, CryptoLib, vamos a cambiar class 1 por, vamos a cambiarle el nombre, Protector. Y dentro de CryptoApp, vámonos al CSProg. Solo asegúrense que se haya sido Netcore App, ¿sale? Eso es todo. Y añadan la librería. Acuérdense cómo era. Era ¿qué? Maldita sea. Project reference. No, item group. Item group. Ahora sí, project reference. Include crypto app. No es cierto. CryptoLib. 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 .csprog. Y listo. Entonces, asegúrense de haber puesto sus tags y cerramos item group. Ok. Parte del vocabulario de... Me voy a meter a CryptoApp, ¿sale? Parte del vocabulario de la encriptación. De hecho, sería mejor CryptoLib. Protector. Sí, bueno. Entonces, parte del vocabulario que es interesante para esto. ¿Qué rayos? Es al revés. Es lo siguiente. En realidad, cuando se hace el proceso de encriptación, hay ciertas palabras, no reservadas, sino palabras que tienen que aprenderse. ¿Sale? Obviamente, encriptación y desencriptación. Encryption and decryption. En sí, encriptación y desencriptación son dos procesos básicamente en el que uno encripta la información en el método o en el modo que estés usando y el otro lo desencripta del modo en el que lo estés usando. Hay ciertas encriptaciones que ya no se pueden desencriptar, solo se pueden transformar. Ojo con eso, la palabra transformar y desencriptar no es la misma. Entonces, una vez encriptada, ya nunca puedo volver a regresar al mismo resultado. Solo lo puedo interpretar. ¿Sale? Si se dan cuenta, nosotros hemos encriptado, de hecho, hasta la manera en la que hablamos. Muchas veces.
No sé si alguna vez llegaron a hablar en F. Yofon, F, Tafa, Sofo. Es una manera de encriptación. ¿Por qué? Porque en realidad el mensaje ya no es el mismo y el mensaje tiene una llave. La llave es básicamente pues la clave para poder interpretar qué es lo que me están diciendo. En este caso era antes de cada vocal una F. Entonces el que recibía el mensaje le quitaba la F donde encontraba una vocal y listo. Podía interpretar el mensaje. ¿Sale? Así tan sencillas como suenan, las encriptaciones pueden ser cosas tan complejas también, como operaciones matemáticas, integrales, dobles integrales, etc. Límites al infinito para encriptar información. Existe mucho de esto en el mercado. Ahí es una pelea bastante común. Ok. Entonces, encryption is two-way process to convert data. Así de fácil. Después, existe algo llamado hash. Los hashes son valores que se generan para poder encriptar información. ¿Sale? Esto solo es un proceso, ¿sale? Una vez que yo le hago hash a una información, ya no la puedo regresar. ¿Qué es un hash en sí? Un hash es básicamente como, otra vez volviendo a lo de las Fs, un hash es ya mi información encriptada, por así decirlo. Por ejemplo, una vez que ustedes interpretaban o le metían la F a cuando querían hablar en F, ese mensaje ya era el hash, ¿sale? Porque ya tenía esa diferenciación, ya estaba encriptado. El hash es la información cuando ya es generada pero encriptada. ¿Sale? Si se dan cuenta, aquí lo expresé como two-way process. Significa que tanto puede ser tanto para un lado como para el otro. Puedo encriptar y puedo desencriptar. Hash, a diferencia de encriptación y desencriptación, hash es un one-way process. Porque en realidad el hash, una vez que ya lo encripté, ya no puedo regresar, a menos de que tenga la llave. Pero para eso se le llamaría desencriptación. ¿Sale? Entonces otra vez, hash es la generación de los valores para encriptar. Eso es el hash. En muchas ocasiones, de hecho, ustedes van a escuchar la palabra, hashéalo. De hecho, Git, para los que usan Git, usa hash 1. Uno de los primeros sistemas de encriptación. Pero ustedes dicen, profe, pero nunca encripta mis datos. No, no encripta tus datos. Genera hash para cada uno de los commits y para cada una de las branches. Ahí sí. Esa cosa enorme que aparece 90F que está en hexadecimal, que es su commit, ¿sale? Eso es generado vía hash 1. ¿Pueden volver a generar otro hash idéntico? No, jamás. Por eso se usa eso en Git. Para los que usen Git, para los que lo entiendan mejor así. Entonces, cada uno de sus commits se hace con hash o se hashea. Suena bien idiota, pero sí, se hashea. ¿Sale? Sí, por ejemplo, si alguien intentara meter un hexadecimal que es pura F en Git, el hash 1 no permite también puras Fs, ¿sale? Porque de hecho no es tan así. No lo maneja como de una manera random. Lo va generando de manera procedural el hash. Entonces, si ustedes de alguna manera metieron un commit que se llama puro FFFFFFF,
los va a mandar al Chile. Y de hecho les va a decir que ese commit está corrupto. Y se los va a borrar, lo más seguro. Existe también Signature. Los signatures, de hecho, ustedes conviven con ellos día a día. El signature es nuestro, los SSLs, de hecho. ¿Vale? Por así decirlo. Una firma o una signature es que provenga la información que voy a desencriptar o la información desencriptada que venga de alguien en el que sí puedo confiar. ¿Sale? Los SSLs o los certificados, de hecho, usan encriptación y usan desencriptación. Cuando ustedes les llegaron a enseñar o que leyeron en sus, ¿cómo se llama? En sus cursos de Cisco sobre los SSLs, no es más que una encriptación y una desencriptación. ¿De qué? De todos los datos, no de toda la info que aparece en la página o del sitio o del güey que estoy intentando acceder a la compu. No, es de la información con la que estoy entrando. Se firma. Se firma con mis credenciales y yo me pongo como alguien de confianza. ¿Sale? Hay algo en software que se le llama singing. ¿Sale? Y no es cantando. Signing se le llama. ¿Qué significa? Que tu producto, tu software, tu código, lo firmas. Significa que toda la info que va a salir de ahí y la que llega va a estar encriptada. A eso se le llama signing. Cuando estén buscando trabajo, lo más seguro es que se encuentren con alguien que diga, estoy buscando que haga signing apps. ¿Qué rayos es eso? No se espanten. Solo es en realidad proteger la información cuando sale y entender la información cuando entra. No solo entenderla mecánicamente o lógicamente. Me refiero a entenderla en cuanto a encriptación y desencriptación se refiere. Entonces, el signature es básicamente una técnica. Porque no es algo en sí que puedas poner así como, toma, un programa que hace signature. En sí es una técnica. Technique to ensure data comes from someone you trust. Hablando de signature, tenemos authentication. Es tan sencillo como lo conocen. Es un bill login. Technique to identify someone by credentials. Easy peasy lemon squeezy. Y el último, authorization o autorización. Me falta una H. La autorización es básicamente asegurarme que alguien que ya autentifiqué tenga permiso de entrar a tal lado. ¿Sale? Esto lo pueden ver como cuando van a un hospital y hay un cuarto que dice solo personal autorizado. Pero ¿cómo sé que soy personal autorizado? Tengo un badge o tengo una credencial que me dice, hey, tú eres personal autorizado. ¿Sale? Todo esto se puede hacer en vía software. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos de su megaprograma. Algunos dijeron, solo el coordinador va a poder crear profes. Otros, solo el coordinador va a poder crear nuevas materias y nuevos grupos. Ok. Entonces, si yo intentaba acceder como profesor, no coordinador, solo como profesor, a crear una nueva materia, me iba a mandar al Chile. Porque de hecho no estoy autorizado para hacer eso. ¿Sale? Ensure someone
has permission to do something. Así de fácil. Ahora, desde que se inventó la primera encriptación, que fue en tiempos de los, esperan, los griegos. ¿El César fue de los griegos? No, romanos, ¿verdad? El César, sí, Roma, la caída de Roma, sí. Que el primero de ellos fue el César, el gran César, ¿sale? Romanos, gracias, José. El primer güey que inventó, bueno, no que inventó, sino que usó el uso de la de la primera encriptación fue el César. El César, que de hecho van a hacer ese programa. Creo que ya se los había dejado antes, a algunos, no recuerdo. El César lo que hacía era que él ponía el texto, por ejemplo, el nombre de alguien, Adrián. Para poder encriptar con la del César, ¿qué es lo que hacía el César? El César, para que sus mensajes, a pesar de que fueran interceptados por sus enemigos, lo que hacía era que él le sumaba una letra. Él sumaba 3, 5, 7 letras para poder encriptar esto. Por ejemplo, el mensaje es Adrián. Por mera encriptación César, el César de siempre decía, oye, aquí abajito te voy a decir cuántos caracteres son los que yo le añadí. Ok. Si vamos en el abecedario A, B, C, D. A más 3, ¿cuánto es? B, C, D. Entonces, la primera letra sería D. Luego, la D. 3 caracteres extra. ¿Cuál sería? E, F, G. Ok. El segundo carácter es G. R. S, T, U. Sería U. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Sí. I más 3. ¿Cuánto da? J, K, L. Como el de Bob Esponja. L. La A otra vez ya vimos que da D. Y la N, O, N, M, M, O, P. Entonces, el César es lo que hacía. Todo su texto, todas las órdenes generales, todo lo demás, tenía siempre no sé si atrás o abajo a la derecha o en algún lado, venía el número de cuántos caracteres es lo que les puso. Obviamente a veces se manchaba y le ponía 10, o le ponía 3, o le ponía 1. Entonces, Adrián, su nombre encriptado vía encriptación César es de Gould. Esa cosa. ¿Se dan cuenta? No es necesario el software para poder encriptar. Estamos hablando de los romanos. Estábamos bien lejos de que se creara la primera computadora por... ¿Cómo puedo olvidar su nombre, maldita sea? Christopher... Se llamaba Christopher la primera compu. Turing. Por Turing. La máquina de Turing. Entonces, estábamos bien lejos todavía. ¿Sale? Entonces, ojo aquí. A esta parte se le llama la llave. Y en realidad la gran mayoría de los... A esa partecita S3 se le llama la llave. La gran mayoría de todas las encriptaciones tiene una llave. ¿Por qué? Porque sin la llave no podría saber qué es o cómo desencriptarlo. A lo mejor podría hacerlo
si tengo múltiples y empiezo a ver patrones y me pongo a analizar, ¿no? Si tengo múltiples cartas del César a sus generales, y me pongo a analizar. Pero sería más fácil si tengo la llave. Entonces, parte esencial de una encriptación es obviamente el mensaje, la llave y obviamente el hash. Yo creo que son de las partes más importantes o esenciales de la encriptación. Ya cuando llegamos a la época de las computadoras, las llaves, de hecho, son representadas en arreglos de bytes siempre. ¿Sale? Siempre van a ser representadas por bytes o arreglos de bytes. Obviamente, por ejemplo, hay otro que es otro tipo de encriptación en el que se multiplica, por ejemplo, un mensaje por una llave. Yo le pongo la llave, por ejemplo. Yo le digo, ¿sabes qué? Multiplícate por la llave, va a ser po. Hay ciertos algoritmos que de hecho multiplican el valor de cada palabra por cada una de las letras y los ponen en valor. ¿Cómo se llama? Lo ponen en valor decimal. El valor ASCII de la P por el valor ASCII de la M. Supongamos que es 124. El valor ASCII de la M por la O da 895, no sé. ¿Sale? Entonces, tu mensaje encriptado hubiera sido algo así. Si no tengo la llave, ¿cómo sé por quién dividir entonces? ¿Cómo vuelvo a esta cosa de vuelta? Solo si tengo la llave puedo regresar. Porque sé exactamente por cuánto fue dividido. Por cuánto fue multiplicado, por ende puedo dividirlo. Y aquí entra una de las primeras buenas prácticas como programadores de encriptación. Aquí el tamaño sí importa. En este caso, entre más grande sea la key, más seguro va a ser el mensaje o más difícil va a ser que descifren el mensaje. ¿Vale? Lucas. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos encriptando una cantidad absurda de información? Pero de veras absurda, sí, gigas o teraflops de información. Lo que pasa cuando estamos encriptando ese tipo de información es que se empiece a repetir la secuencia. Por ejemplo, que se empiece a repetir por acá 3, 6, 5, la primer tercia que yo tengo. Y luego 4, 4, 6. Y luego otra vez 3, 6, 5, luego 8, 8, 9, luego 3, 6, 5 otra vez. 4, 5, 7, 3, 6, 5 otra vez. Obviamente cuando estamos encriptando cantidades masivas de información, se empieza a repetir la información o se empiezan a repetir las secuencias. En cualquier investigación que ustedes hayan hecho para otra materia, ahí pueden verlo. Si ustedes llegan a encriptar, pueden ver cómo se empieza a repetir la secuencia. ¿Cómo podemos mejorar este tipo de encriptaciones? ¿O cómo podemos más bien quitarnos ese problema de encima? Craqueando la encriptación.
podemos meter la info en bloques. Lucas, cállate. Podemos meter la información en bloques. ¿Cómo metemos algo en bloques en una mendiga encriptación? Es sencillo, de hecho. Podemos meter, por ejemplo, dar el bloque 1 y meter parte de la info. En otro archivo, el bloque 2, parte de la info donde me había quedado encriptando. Parte 3, en otro archivo, donde sea. Parte 3 de la encriptación y ahí donde me quedé. Y así básicamente. Ese es un workaround, ¿sale? Esa es una forma de poderlo resolver. Hay varias formas de resolver ese problema. Ahora, ¿qué pasa cuando entonces estamos trabajando con información del usuario? Por ejemplo, el típico login. El típico login sería, por ejemplo, no sé, Mata y uno de mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, un password. ¿Quién rayos en su sano juicio en 2020 usa un password 1, 2, 3, 4, 5, 6? No te pases de lanza. Yo puedo encriptar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro que puedo. Pero es un password que en realidad es débil. Es absurdamente sencillo de desencriptar, aún sin la llave. ¿Sale? ¿Qué es lo que puedo usar aquí? Lo que puedo usar aquí es, básicamente, algo que se llama un salto. Fuck. O en inglés, de hecho, se le llama salt. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Significa que yo, de hecho, voy a tomar así como está, pero le voy a agregar también de mi propia cosecha. ¿Por qué? Yo no quiero guardar un usuario que sea absurdamente tonto o que sea vulnerable a un ataque y que puedan sacar su contraseña así de sencillo. ¿Qué es lo que hago? Ok, yo lo voy a encriptar, no hay problema, pero ¿sabes qué? Añádele al final del password, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encriptado a lo mejor va a salir como MT, algo así. Eso ya es encriptado. Al final de ellos, métele un arreglo random de caracteres o de bytes, de lo que tú quieras. Pero para que no sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 nada más. Que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. P9. Apertura, cierre de llave. Asterisco, guión bajo, U. Eso encriptado entonces sería algo bien raro, lo más seguro. Entonces quedaría algo así su password. Ya no es solo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya es algo todavía más seguro. Esto obviamente jamás se le dice al usuario. Pero ojo, vuelvo a lo mismo. Si ustedes, aquí hay de dos. O crean un login, o más bien, crean un registro donde ustedes van a poder decirle al usuario, wait, la neta, tu password está súper X y bien tonto. Tiene que tener al menos una mayúscula, una minúscula, un carácter, un símbolo, un no carácter.
¿Sale? O ustedes ya una vez que tienen la contraseña, la analizan, ven si es weak, medium, strong. Y deciden si le meten de su propia cosecha o no. Ambas soluciones son correctas, a final de cuentas. Ojo, esto es generado random, ¿eh? Esto nunca puede ser secuencial o algo así, porque si no seguiría siendo igual de débil que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, si hubiera sido 7, 8, 9, 0, hubiera sido medio inútil. No, esto tiene que ser a fuerzas totalmente random y encriptarlo así. Gracias a los programadores, de hecho, nosotros podemos usar ya métodos que vienen por default en C Sharp, como son AES, MD5, RSA, AES 128, hash 1, hash 100, creo, está en C Sharp, no me acuerdo. No se burle de mi contraseña de Facebook. ¿Qué onda vos? Todas ellas pertenecen a una librería que ya nos permite implementar la encriptación, ¿sale? No lo vamos a hacer a patita porque nunca terminaríamos. En muchas ocasiones tienen que usar ya herramientas que les da por default, ¿sale? No tienen por qué inventar, no tienen que sacar el hilo negro, no tienen por qué estar haciendo esas cosas cuando ya existen herramientas que no pueden, que les permite implementar a lo que ustedes necesitan. Ojo con lo que estoy diciendo. No significa que todo lo van a ir a buscar a Stack Overflow. Que alguien haya generado una herramienta para que ustedes la implementen a sus necesidades, esa es la forma correcta. Sí, cuando estoy viendo que ya no estoy pudiendo, pues obviamente voy a Stack Overflow y chinga su madre, ¿no? Órale, a ver qué sale. Pego código de alguien más a ver si ahora sí funciona. El día a día de los programadores. Pero lo que voy es de que busquen librerías, busquen cosas que sepan que les pueden ayudar a implementar lo que están usando y evitarse el trabajar en algo que alguien ya hizo y que ya testeó, como lo es las librerías que les provee C Sharp. Obviamente va a haber cosas que no van a encontrar, que van a así tener que hacer por ustedes mismos. Ok. Ah, se me olvidó. Existen dos tipos de encriptación. Simétricas y asimétricas. Simétricas con doble M, creo. Y asimétric también. No, como si asimétrica es con doble M. No me acuerdo. Creo que sí. Ok. Entonces, las partes simétricas y asimétricas, en realidad, si a ustedes ya les explicaron lo de las conexiones simétricas en redes, es algo bastante parecido, ¿sale? Una encriptación simétrica es cuando se hace a la par de la información y cuando se tiene una llave y un mensaje de inicio. La encriptación asimétrica puede ser que empiece desde cualquier punto. Puede empezar solo con la llave y después tener el mensaje. O puedes encriptar sin llave. ¿Sale? Primero vamos a encriptar simétricamente. Porque para simétricamente necesitamos meternos a los hilos. Ok. Entonces, ¿estoy en Protector? Sí, ¿verdad? Sí, Protector.
Las librerías que vamos a usar son Cryptography, Principal, LINQ, Convert, porque necesitamos convertir un chingo. Using system, bueno, necesito colecciones también. System.collections generic. System.io. System.security, según yo está ahí. Security.cryptography. System principal. No, security principal. Ajá. Vamos a usar text. Thank you. Y vamos a usar estáticamente. Acuérdense que esta es una librería. En mis librerías voy a evitar lo más posible el usar imprimir en consola. Acuérdense que la librería es algo que solo me va a permitir hacer una funcionalidad, implementar algo que necesito. Ok. Dentro de la clase Protector lo que vamos a hacer es que vamos a declarar un salt. Así como lo vimos de este lado. ¿Sale? Vamos a declarar un salt. Sé que dije que era generación random, pero para cuestiones de práctica ahorita y cuestiones de demostración, vamos a poner un salt nosotros. Para que vean cómo es que en base a ese se está encriptando. Sería todo salt, chavos, todo salt. Must be at least 8 bytes. Mínimo. Todo salt. Tiene que ser mínimo de 8 bytes. Como dije, todo salt tiene que ser un arreglo de bytes. Entonces tengo que generar algo que sea arreglo de bytes. Ok. Private, static, read only, byte. ¿Por qué? Porque de hecho solo lo voy a leer. Por eso solo... Jamás lo voy a volver a... Al menos en código o en ejecución nunca lo voy a cambiar de valor. Encoding.unicode.getBytes. Y vamos a convertir nuestro salt. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos como salt? El Pepe. Ahí está. El Pepe. Eso vamos a poner como nuestro salt. Para poder encriptar en base a el Pepe. ¿Sale? El proceso de encriptación de hecho se hace de manera cíclica. ¿Va? Se hacen como mínimo 1000 iteraciones. Hasta un máximo de 2000. Y nosotros vamos a... Bueno, no, perdón. Mínimo 1000. No tiene máximo. ¿Para qué me sirven esas iteraciones? Para encriptar en C#. Bueno, saca diferentes resultados y de ellos toma el mejor de todas las encriptaciones. ¿Sale? Entonces vamos a usar 2000 encriptaciones. 2000 iteraciones. Perdón. Private, static, read only, int, iterations, 2000. Ahí mero. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro método de encriptación.
public static string encrypt. Va a recibir string, el texto tal cual, plano, y un password. Ok. En C#, para poder encriptar todo lo voy a tener que transformar a bytes. Por eso es que era tan importante añadir estáticamente la de convert. Voy a tener que hacer conversiones a bytes. Y de bytes a string. ¿Sale? A string 64 según yo. Vamos a poner un arreglo de bytes. Donde van a caer los encriptados. Encrypted bytes. Un arreglo de bytes que sea los de texto plano. Que esto va a ser get Unicode. No es cierto. Encoding. Encoding. No encoding. Punto. Es Unicode nada más. Encoding.unicode. Ahora sí, get bytes. Entonces vamos a pasar el texto plano a bytes. ¿Sale? Para hacer más fácil la conversión. Ojo, estamos recibiendo un string. ¿Sale? Tomamos los bytes del texto plano y lo guardamos en un arreglo de bytes. Es lo que estamos haciendo. Como dije, primero vamos a... ¿Les dije que íbamos a hacer primero? No, ¿verdad? No. Primero vamos a encriptar simétricamente con AES. ¿Sale? Necesito una variable que genere un nuevo objeto de tipo de encriptación. AES, chéquense de dónde proviene. System.security.cryptography. Desde ahí sale AES. ¿Sale? Entonces, AES.create se va a guardar en mi variable AES. Ahora, vamos a generar otra variable para... Este va a ser como el asistente del AES, básicamente. Assistant. Va a ser igual a new. Y vamos a elegir nuestra, nuestra manera de encriptar el salto. Se llama RFC 298, esa cosa enorme. Esta cosa recibe primero el password y el salt. Ahí dice, chéquense. ¿Sale? Entonces le vamos a pasar password y salt. Y le vamos a pasar las iteraciones. También, de una vez. ¿Qué nos falta? Definir cuál va a ser nuestra llave. Como vimos anteriormente, nuestra llave es importante. Tenemos que decirle cuál va a ser nuestra llave de encriptación. Ok. AES.key va a ser igual a assistant. Le vamos a decir de cuántos bytes quiero mi llave. Cuando es de 32 bytes, básicamente lo que le estás diciendo es que set estamos generando una llave de 256 bits. Ojo, bits, no bytes. ¿Sale? Y le vamos a poner, en dado caso de que, en dado caso de que sea mucha información, vamos a poner un IV block, ¿sale?
aes.id va a ser igual a assistant.getBytes. Este va a ser de 128. No es cierto. Al revés. 16, lo cual me da 128. Ok. Hasta ahí al menos hemos hecho lo que es nuestra configuración de cómo lo vamos a encriptar. Ahora nos falta usar el encriptador para encriptar lo que me está pasando. Ahora sí, esto solo es la configuración hasta aquí. ¿Sale? Ahora sí, hay que usar un encriptador para poder encriptar todo este PEX. Using memory stream va a ser igual a new ms memory stream using CryptoStream cs CryptoStream aguanta, no, me faltó. Sí, esta cosa es un... te voy a mandar en memory stream. ¿En dónde vas a escribir? Vamos a crear un create encryptor aquí mismo. Esto es un método. Y el modo de escritura. CryptoStreamer, CryptoStream.write. Ok. Ahora sí, dentro de este sería CryptoStream.write. Vamos a escribir el texto plano. Offset va a quedar como 0. Count, plainbytes.length. Ahí mero. Una vez que lo escribo, lo que tengo que hacer es convertirlos a arreglo. En CryptoBytes va a ser igual al memorystream.toArray. Ahora sí. Una vez encriptado, lo que estoy haciendo es que lo que se quedó en el memory stream, que básicamente es donde lo está escribiendo, ¿sale? Donde lo está escribiendo, aquí se lo estoy diciendo donde lo está escribiendo en esta variable ms, que es tipo es memory stream. Una vez que ya terminó de escribirse, lo único es que lo guardo en mi arreglo de bytes, ¿sale? Ya convertido de memory stream a arreglo de bytes. Y pues obviamente mi función me tiene que regresar esa cosa encriptada. Necesito retornar algo, de hecho. Vamos a retornar ya en string convert.tobase64 string encrypted bytes. ¿Cuál es esa extensión que está el icono de Spotify? Spotify. Buscas Spotify. Y aquí viene VS Code Spotify y listo. En teoría ahí termina nuestro método de encriptar. Ahora vamos con el de hacer lo contrario. Public string desencriptar.
Va a ser bastante parecido, de hecho, a lo que hicimos. Plain bytes. Bueno, ya que. CryptoBytes. Aquí de una vez lo voy a dejar como convert. Punto from base64 cryptotext. ¿Cómo lo puse? Ah, ya vi. Ok. Vamos a crear otra variable tipo AES. Su asistente. El mismo RFC. Ahí está. Y esta cosa recibe casi lo mismo, hecho, solo que ahora va a ser password. Ajá, luego es el salt. De hecho, lo recibe en el mismo orden. Sí. Bastante parecida. Ok. Estos dos también los voy a poner aquí, de hecho. Tiene que hacer match con el tipo de configuración que hicimos a la hora de encriptar para poder también desencriptar, si no, nunca vas a ver qué pedo. De hecho, son bastante parecidas, solo en vez de usar create, de hecho aquí me equivoqué. Aquí es create cryptor, encryptor, no decryptor. Y de hecho todo esto está igual. Solo que en vez de usar create encryptor es create decryptor. ¿Make sense? Sí, make sense. Hey, es lo mismo. Genero la misma configuración. Hago la misma escritura en plain bytes. Lo paso a arreglo. Ahora solo me falta que regresa la desencriptación, que básicamente sería una string. Sería return encoding punto unicode punto get string plain bytes. Debería funcionar. Vamos a ver. Para poder usar esto, vamos a irnos a nuestro crypto app. Vamos a... Aquí sí, using static system.console. ¿Cómo lo usamos? Right. Enter a message to encrypt. Grid line. Right. Enter a password. Sí, porque recibe un password. Ajá.
Ok. Para poderlo encriptar sería usar nuestro protector.encrypt. Sería... Me regresa un string con la cosa encriptada. Crypto text va a ser igual a protector. Wait, what? Oh shit, lo olvidé. Using cryptolib. Protector.encrypt. Le mandamos que queremos encriptar el mensaje. Message, password. Me va a regresar la string. Eso lo voy a poner en un readline. Sería encrypted text. Crypto text. Ajá. Puedo hacer algo interesante aquí, de hecho. Puedo revisar que mi password sí fue encriptado y que mi password está siendo testeado para eso. Right. Vamos a poner password 2. Try catch. Porque esta cosa me avienta, de hecho, una excepción. String. Clear text. Punto decrypt. Crypto text. Coma. Password 2. Redline. Hey. Hey. El texto debe ser encriptado. Makes sense. Ya no sirve mi teclado. Interesting. Ok. La excepción que me va a dar ahí. Cryptographic exception, según yo. La excepción que me podría dar ahí. Entered the wrong password. Cuando se equivoca de password que no hace match. Ese sería uno. Y el otro sería... como Windows. Something went wrong. Igualito que Windows. Calémoslo. Estoy en el que no soy, de hecho. Control Shift y esa cosa. Okay. Ahora sí estoy... No. Maldita sea. Ok. Ya estoy en la Crypto App. No.
38, pero de Protector. Ah. ¿Neta? ¿CryptoStream no te dejas? Porque debe ser método, ¿no? Right. Sí. Ah, 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 ah. Y pues si falla en uno, falla en el otro también. Este es otro hecho. Encrypted bytes no existe. ¿Cómo rayos, no? ¿Ah? $63. Ah, es que aquí se llama plain bytes. Ah, Simón. Ajá. Ahora, este error de aquí. Este de aquí. CryptoStream. Ah, es que es stream mode, no es stream. Es stream mode. ¿Por qué rayos? No me fijé en eso. Y pues obviamente va a estar acá también. A ver, según yo ya. Ok. Use someone assigned local variable. Fuck you. Hmm. Es que aquí lo va a guardar en CryptoBytes, no en plain text. De hecho. Ajá, sí. Ah, come on, dude. Espera, ¿qué? Escribió mal Sting. ¿Dónde? ¿Dónde? En ¿Dónde? pero no me acuerdo dónde era. 12. Pero está en la app, creo. Línea 12. Ajá. ¿Qué más? CryptoText. 18. La maldita dislexia. Clear text. En la 25. Escriba bien, pinche profe. Ah, jódete, pues, ya. Sin la excepción, pues, ya. Uno queriendo hacer cosas chidas y no me deja. Ok, entonces el mensaje a encriptar es: hola Lucas. Así lo voy a poner. Hola Lucas. Es el perrito de mi roomie, sorry. Ven, ven Lucas. Ven, vente. Eso. Hola Lucas. Y le vamos a poner el password. Woof, woof.
Hola, Lucas. Entonces, una vez encriptado, este es el resultado de la encriptación. Ahora, si yo no le atino al password que le acabo de poner, no lo puedo desencriptar. ¿Sale? Es parte esencial del AES. El AES necesita siempre, además de la key, que es el Pepe. Necesitamos volver para desencriptar, atinarle al password que le habíamos puesto. Entonces ponemos woof. Espérate, Lucas, ahorita te doy amor. Entonces, el texto desencriptado es, fíjense cómo he hecho de algo tan pequeño como hola, Lucas, se generó una encriptación así de estúpida. Y volvimos a desencriptar usando woof y nos da como resultado hola, Lucas. Hola, Lucas. Vale. Es todo por hoy, chavos. Ya se nos acabó el tiempo, hecho. Vayan a otra clase y que tengan buen día. Nos vemos el lunes, ¿verdad? No, mañana, sí es cierto. Mañana nos vemos. Profe, entonces, ¿el Pepe es la key o no era un salt o algo así? El salt. Recuerda que el salt es cuando yo voy a añadir esto, pero encriptado. ¿Sale? O sea que si yo encripto otra cosa, al final me va a dar lo mismo, como los últimos caracteres. Puedes calarle. A ver, espérate, Lucas. Murillo. No, espera, eso va a hacer que... No siempre lo... El problema es que, en este caso, acuérdate que es una generación random de... El salto, a pesar de que es algo que yo lo estoy poniendo estáticamente, por lo mismo que estamos usando 2000 iteraciones aquí, una de esas iteraciones lo más seguro es que sí, te mandó el Pepe hasta el final. Pero hay otras iteraciones en las que entonces AES lo que hace es que dice, ¿sabes qué? Aquí pon la E, aquí pon la P, aquí pon la L. Ni siquiera en orden, pues. Ok. Tendrían que leer más sobre lo que es las encriptaciones AES. Cómo funcionan de fondo, qué rayos usan, etc. ¿Sale? Para poder entender por qué rayos necesito 2000 iteraciones. ¿Vale? Nos vemos mañana entonces. Cuídense, chavos. Ya está, profe. Gracias. Gracias, profe. Bye. Y Dios te bendiga, profe. Hasta